comenzamos Segunda de Corintios. Le invito a abrir su Biblia en Segunda de Corintios. Hemos terminado ya nuestro estudio en Primera de Corintios. Y como no hay primera sin segunda, entramos a Segunda de Corintios. Y quiero invitarles al capítulo 1, los versículos 1 y 2. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Permítame orar, por favor. Señor, esta hora te agradecemos que comenzamos Segunda de Corintios y te agradecemos este día para detenernos en tu palabra y pensar y meditar sobre ella. Y de la misma manera pedimos tu dirección y la guianza de tu Espíritu para ello en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos y amados, el apóstol Pablo está hablando en una segunda oportunidad a la iglesia en Corinto. Y en esta carta, a grosso modo, él está haciendo, o va a hacer, y como vamos a ver más adelante, una defensa de su ministerio, una defensa de su apostolado, porque le habían llegado ciertos comentarios, chismes y habladurías, ¿cierto? De que la gente estaba cuestionando el liderazgo y la autoridad apostólica de Pablo, siendo que Pablo ha sido el fundador de la iglesia y todo eso. Era muy querido y muy amado, pero también muy cuestionado. Eso de que entre más te quiero, más te pego, eso es bien antiguo. Y entonces así lo querían, pero también ¿no? Y le tenían ahí sus ganas, ¿verdad? Y lo vamos a ver a lo largo del tiempo. Y por eso él empieza diciendo: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta y . Y al margen de toda la temática amplia que trata Segunda de Corintios y que vamos a ir viendo poco a poco, domingo a domingo, hoy quiero centrarme en un pequeño, gran detalle que hay aquí. Y es que él dice: por la voluntad de Dios. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de esto. Y yo sé que no vamos a poder abarcar todo el asunto de la voluntad de Dios, pero sí quiero detenerme un momento a que pensemos hoy, domingo 19 de marzo, en la voluntad de Dios. Hace 2 semanas tuvimos aquí al pastor Daniel Brown y él nos hablaba que Dios tiene sus tiempos, Dios tiene su voluntad, Dios tiene su manera de hacer las cosas. Y que muchas veces estos son distintos a los nuestros y por eso nos cuesta a veces aceptar, reconocer, hacer los ajustes necesarios, porque nosotros vamos a un ritmo mientras que Dios va a otro. Y eso nos cuesta y nos exige demasiado, nos desafía demasiado. Entrando aquí esta semana al estudio de Segunda de Corintios, me capturó el asunto de la voluntad de Dios, porque está siendo recurrente, no solo en mi vida, pero también lo veo en cuanto a la iglesia. Y como hablábamos aquel día, estamos observando que Dios va a un ritmo con el tema de la iglesia y en nuestro caso la propiedad y todo que se nos ha de entregar y que estamos ahí entrampados humanamente. Pero por el otro lado estamos viendo cosas buenas, no obstante las luchas, no obstante las dificultades y los desafíos de cada uno de ustedes. Hay una cohesión especial en la iglesia en este tiempo. Dios nos está dando una gracia para navegar estas aguas en este tiempo. Su voluntad está primando, digámoslo así, por encima de la voluntad humana, por la voluntad municipal o la voluntad de defensa civil o la voluntad de quienes integramos esta iglesia. Su voluntad está sobre todas. Y eso es algo que nos debería llenar a nosotros de esperanza, no obstante requiere paciencia. Entonces la voluntad de Dios siempre ha sido también a la vez un dilema para mucho cristiano.
discernir, entender, comprender la voluntad de Dios, a veces se hace un mundo. Y decimos, ay, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Buena pregunta. Yo no sé. No me preguntes a mí porque yo no tengo idea. ¿Cierto? Y siempre andamos, y hay mucha filosofía alrededor de esto. A veces filosofamos demasiado, ¿eh? No sé cuán filósofo te consideras, pero muchas veces filosofamos demasiado, y por aquí, que por allá, y que la voluntad soberana, y que la voluntad permisiva, y la voluntad y la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios es Dios precisamente por eso, porque Él es soberano y nada en este mundo sucede si Él no lo permite. No obstante, no todo lo que sucede en este mundo, Dios lo propicia. Entendamos la diferencia. Pero a veces tenemos esa incógnita, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? El apóstol Pablo la tenía clara, por voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo. ¿Por qué por voluntad de Dios? Porque si ustedes recuerdan el libro de los Hechos, los primeros capítulos, eligieron, al sucesor de Judas, porque Judas, pues, ya iba a decir que pasó a mejor vida, no sé si a mejor vida, pero él pues tomó su propia decisión y tomó su vida en sus manos, ¿verdad? Por haber traicionado al Señor Jesús, etc. Y los apóstoles convinieron en decir, bueno, hay que buscar un reemplazo, pero estamos incompletos. 12 fuimos elegidos, 12 seremos, ¿no? Esas son palabras mías, no lo dijeron ellos, pero dijeron, nos falta uno en el equipo. Entonces eligieron y básicamente dos eran los requisitos para ser reconocido como apóstol. Haber presenciado el ministerio de Jesucristo en la tierra, haber andado con Jesús esos 3 años, por aquí, por allá, para arriba y para abajo, y ser testigo de la resurrección. Haber estado allí, haber constatado que Jesús había resucitado. Y pues el apóstol, bueno, eligieron a Matías, ¿no? Recuerdan eso. No Matías Chávez, sino Matías el otro, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, pues ni lo uno ni lo otro. Ni presenció el ministerio de Jesús, ni fue testigo de la resurrección. Y si usted recuerda, él era perseguidor de la iglesia. Él era uno que perseguía la iglesia. Pero ¿por qué él tenía esa conciencia, esa certeza de que por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios? Y conocemos la historia en el libro de los Hechos, él persiguiendo, después de la muerte de Esteban, persiguiendo a los cristianos, el Señor le da el encuentro y le dice, oye, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y quedó ciego por un tiempo y Dios envió luego a un hermano allí para que orara por él y se recuperara la visión, ¿verdad? O sea, fue un encuentro personal con Dios tremendo. Pero él la tenía clara. Y este hombre que fue a visitarlo, si no recuerdo mal, se llamaba también Ananías, le dijo, el Señor quiere que vayas a los gentiles. O sea, a los no judíos. Y él empezó a prepararse y todo eso, y llegado el momento, empezó a predicar a los gentiles, a los no judíos. Y historia larga, corta, 13 de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento los escribió el apóstol Pablo. Historia larga, corta, plantó un montón de iglesias. Historia larga, corta, lo apedrearon 2 o 3 veces. Ya no recuerdo bien, solo sé que en Listra e Iconio lo apedrearon. Y si hubiera venido a Lima también lo hubieran apedreado aquí. Él se involucró en el servicio de una forma tal y tenía tanto amor por Dios y tanto celo por la palabra de Dios que la voluntad divina fue confirmada a su vida. Eso es lo que, digamos, los textos nos dan evidencia de eso, porque pues uno sabe que él tuvo ese encuentro con Dios, pero no vemos al apóstol Pablo, salvo en esta carta de 2 de Corintios, defendiendo su ministerio, diciendo, sí, el Señor me llamó así, ya está, y esto y lo otro, y vamos a llegar allá. Pero él sabía que lo que hacía era por voluntad de Dios. ¿Cómo llegó a esa certeza? Bueno, de algunas cosas que podemos dar fe, 2 cosas que podemos dar fe, era su fervor por Dios, su devoción, y 2, su disposición a servir.
su amor por la gente. La primera vez que llegó a Grecia, el libro de los Hechos nos cuenta eso, no le fue muy bien. Se le burlaron. Y pues si usted lee Filipenses capítulo 3, el tipo tenía el reconocimiento de ser un fariseo porque era cumplidor de la ley, irreprensible, era circuncidado al 8º día, mejor dicho, tenía todos los pasaportes de la época. Tenía padre griego, tenía ciudadanía romana, tenía la ciudadanía judía. El tipo podía moverse con una libertad envidiable. Y él dice allá que todo eso para él es basura con tal de obtener el premio mayor. Pero ese apóstol Pablo, cuando llegó a Grecia, no le fue muy bien. Se le burlaron, porque allá no creían en la resurrección. Y entonces, él dijo, voy a volver. Y cuando llegó allí, se quedó, cuando llegó a Corinto, que es no fue en Atenas, sino en Corinto. En Atenas no le fue bien, pero llegó a Corinto, ahí se quedó un año. Y plantó la iglesia de Corinto. Y el tipo dijo, estos griegos van a oír el mensaje de Cristo porque lo van a oír. O sea, el hombre estaba dispuesto a pagar el precio y en esa disposición la voluntad de Dios fue confirmada a su vida. Yo creo que sí. Porque hay otros indicadores de que la voluntad de Dios se confirma en nuestra vida en la medida que nosotros fortalecemos nuestra devoción a Dios y nuestra disposición de servir a su pueblo. Por eso tan importante, y déjeme empezar por ahí, lo que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Filipos. Filipenses capítulo 2. Usted conoce ese texto, lo ha oído muchas veces, pero abra su Biblia conmigo en Filipenses capítulo 2. Y leamos los versículos 1 al 3, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Me sigue lo que le estoy diciendo? El apóstol Pablo ahora le dice a la iglesia en Filipos, hey, oigan, ¿usted ha tenido algo con Dios? ¿Ha experimentado algo de Dios? ¿Usted tiene una comunión en el Espíritu? ¿Usted sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de Cristo y lo espiritual? ¿Sabe? ¿Lo entiende? ¿Tenemos algo en común? Pues entonces pónganse de acuerdo, sirvan juntos al Señor, y trátense bonito, dejen a un lado el egoísmo. Ámense. Y esto es lo que él le dijo a la iglesia en Filipos, pero es lo que él modeló con su vida. El apóstol Pablo modeló esto, se desprendía. No demandaba de las personas nada. Predicaba a diestra y siniestra, como dijo en otra parte, a tiempo y fuera de tiempo. Esa actitud de devoción y de amor por la gente confirma y afirma la voluntad de Dios para tu vida. ¿Tú quieres discernir la voluntad de Dios para ti? ¿Qué será aquello que Dios quiere que yo haga? ¿Qué será aquello que Dios quiere que yo sea? Lo vas a discernir en la medida que tú seas devoto a Dios, o sea, que le busques oración, Biblia, obediencia, y en la medida que estés dispuesto a servir y amar a los demás. Haciendo eso, Dios irá confirmando su voluntad para tu vida. ¿Sabes que la voluntad que Dios tiene para ti, Pocho, no es la misma que tiene para mí? Y lo mismo contigo, Quique. La voluntad de Dios para tu vida no es la misma para mi vida. Y así con cada uno de nosotros. Pero ¿qué sí podemos hacer todos juntos a la vez? Bueno, podemos buscar a Dios de corazón y ser devotos a Él.
y podemos disponer nuestro corazón para servir a Dios y al prójimo. Y mientras estamos haciendo eso, Dios va a ir mostrando y abriendo paso a paso su voluntad a nuestra vida. ¿Me dejo entender con eso? Sugiero considerarlo. La otra cosa que debemos considerar acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida es que sus planes son mejores que los nuestros. Por eso podemos tener fe y esperanza. Yo sé que usted lo conoce, pero acompáñeme, por favor, a Jeremías capítulo 29 en el versículo 11. Gran promesa a la que los cristianos muchas veces apelamos. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles futuro y esperanza. ¿Ah? ¿No es rico oír eso? ¿Que los planes de Dios son mejores que los nuestros? Y es para darnos un futuro y una esperanza. ¿No es magnífico oír eso? Hello, ¿están despiertos o ya murieron? O están durmiendo, arrepiéntanse. O sea, ¿no es lindo escuchar eso muchas veces? Sí, los planes de Dios son mejores, aleluya. Pero ahora, permítanme y permítase usted también leer el versículo 10. Y leamos desde el 10. Esto, dice el Señor. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Cómo nos sonó ahora el texto? Aleluya, Dios quiere lo mejor para mi vida. Sí, pero antes 70 años de cautiverio en Babilonia. Pero tranquilo, yo sé los planes que tengo para ti. No creas que eso de Babilonia, 70 años, ahí de cautiverio, me sorprendió la vida, el destino. No, a Dios no lo sorprende nada. Dios sabía que aún a través del cautiverio cumpliría sus promesas. Y el problema es que a veces no sabemos interpretar, no nos gusta interpretarlo así, que la adversidad, la dificultad, el sufrimiento tienen parte también en el plan de Dios para nuestra vida. Aunque nadie quiere pasar por ahí. Y más si son 70 años. Apenas uno tiene ahí no sé cuántos años en esta tierra y ya dice que 70. ¿Cuándo, Señor? ¿Cierto? Y muchas veces cuando oramos porque se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida, oramos: Señor, te pedimos que esto y esto pase conforme a tus misericordias, no sé qué, amén, ¡pah! Y estamos esperando la respuesta, ¿no? Y el Señor muchas veces está diciendo: ya te escuché, amén, sigue orando, muy bien. Pero es en mi tiempo, no en el tuyo. Pero si podemos tener la confianza, la fe, de que sus planes son mejores que los nuestros, podremos esperar con paciencia. Ahora, yo realmente no creo que Dios nos quiera ahorita cautivos 70 años. A veces somos nosotros mismos los que nos hacemos cautivos de nuestros propios pecados, de nuestras propias taras y pensamientos equivocados, ¿verdad? Y a veces volvemos a lo mismo, pero y Dios está diciendo: bueno, ¿y de aquello para cuándo? ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a salir de eso? En fin, hay muchas cosas ahí. Pero lo que quiero decir es, Dios sí tiene algo para ti. Podemos esperar que Él tiene algo bueno, mejor que tu propio plan. ¿Tienes un plan para el 2023? Espero que lo tengas. Si no lo tienes, pues te animo a que en pleno mes de marzo, tercer mes del año, hagas un plan para este 2023. Pero, ojo, veamos lo que pasaba o lo que está sucediendo con nosotros como iglesia. Nuestro plan era que nos entregaran la propiedad en agosto de 2022.
Ese era el plan. Con una extensión máxima hasta el mes de febrero. Eso está en el contrato que firmamos. Y ajá. Y aquí vamos, 19 de marzo y nada. Y Defensa Civil sigue ahí dándonos vueltas por una, por otra, por una, por otra. Y uno dice, ¿hasta cuándo? En este tiempo, créanme, yo he estado preguntando, Señor, ¿hasta cuándo? Otras veces he dicho, Señor, ¿hasta cuándo? Y otras veces he estado diciendo, Señor, ¿sabe qué? Usted sabe lo que le voy a decir, ya, no, ya, como que, ¿no? Ahora, yo no puedo aseverar cómo me ha mirado el Señor, pero sé que de alguna manera me está mirando desde el cielo diciendo, siempre igual, Fabito, siempre igual. No sé, pero a su pueblo en ese momento le dijo, yo tengo planes para ustedes, pero antes, 70 años de cautiverio. Arrepiéntase. No sabemos cuánto tiempo va a tomar, pero ese es un ejemplo. Ahora, yo no sé qué cosa está pasando en tu vida y por qué estés atravesando, pero sí necesitas discernir cuál es su voluntad para ti. Lo primero que te digo esta mañana es, fortalece tu devoción a Dios y tu disposición de servicio, de servir a Dios y a la gente. Fortalece eso. Lo segundo, confía. Los planes de Dios son superiores a los tuyos. Y aunque a veces no entendamos su tiempo, o como decimos hoy, el timing de Dios, y a veces no entendamos cuándo, cómo, qué Dios quiere hacer las cosas, pero lo que Él tiene es mejor que lo que tú tienes. Lo que Él tiene para ti es mejor que lo que tú tienes para ti mismo. Es mejor que tu plan del 2023, es mejor que tu agenda. Lo que Dios tiene. Pero si puedes confiar en eso, podrás discernir mejor su voluntad. Ahora, en el día a día, el apóstol Pablo es un ejemplo de eso. De perseguidor de la iglesia a plantador de iglesias. ¿Cuál plan era mejor? El plan de Pablo era acabar a los cristianos. Dios interviene en su vida, el hombre es transformado y ahora el plan de Pablo era plantar iglesias, las que él tanto perseguía. ¿No te parece loco? Pero es que la voluntad de Dios era mejor que la voluntad que él tenía para sí mismo. Su plan era mejor que su plan. Así que si lo hizo con Pablo, lo puede hacer contigo. ¿Está bien? Bien. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Y la tercera cosa que quiero mencionar hoy en cuanto a la voluntad de Dios, a veces discernir la voluntad de Dios nos cuesta y uno dice, ay, pero ¿cómo hago? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será Dios? ¿Será mi carne? ¿Será Dios? ¿O seré yo? ¿Será el Espíritu? ¿Seré yo? No sé qué hacer. Muchas veces estamos en ese dilema. Bueno, hay un muy buen consejo en Primera de Juan y es nuestra conciencia. Nuestra conciencia. Pero no cualquier conciencia, sino la conciencia del creyente. Acompáñeme por favor a Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3, y vamos a leer allí los versículos 18 al 24, los versículos 18 al 24. El apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús, dicho sea de paso, fue el apóstol más longevo, fue el último en fallecer y falleció de muerte natural. O sea, él se la llevó suave. Es un decir, ¿sí? Porque no es que la llevó tan suave, lo deportaron, el tipo por allá estaba en una isla cuando fallece. Pero el hombre tenía un corazón inmenso y escribía con mucho cariño a la gente y le escribía a sus hijitos. Y entonces el versículo 18 dice, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Ojo con eso. Mostremos la verdad por nuestras acciones. Subraye eso si es necesario. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces, estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él sabe todo.
Ojo con esa declaración también de Juan. Dios es superior a nuestros sentimientos y Él sabe todo. Nuestros sentimientos no pueden regir nuestras decisiones. Cuidado con eso. Bueno, ahorita vamos allá. Queridos amigos, versículo 21. Si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque le obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu nos dio, o el Espíritu que nos dio, vive en nosotros. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Ok. Sumado a lo que hemos hablado, de fortalecer nuestra devoción y disposición de servicio, ¿cierto? De confiar en que Él tiene un plan mejor que tu propio plan, aunque tengas que esperar. Asegúrate de tener una buena conciencia, una conciencia limpia. Nadie aquí y nadie en la tierra es perfecto, lo sabemos. Fallamos de una u otra manera, lo sabemos, pero no nos conformemos a nuestras fallas. Y no nos conformemos, ay, pues es que así soy, Dios sabe que yo peco y pues... No te conformes a eso. Esfuérzate por mantener tu conciencia limpia. Y aquí el apóstol Juan está sugiriendo: mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Ojo, el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 dice: siguiendo la verdad en amor, crezcamos. La verdad de la palabra de Dios, la verdad de Él, la verdad que es Él mismo, se demuestra con acciones. Se demuestra con decisiones cotidianas. Se demuestra con tu continua determinación de hacer lo bueno. No pretendamos ser perfectos. Simplemente pretendamos ser correctos en todo lo que hagamos. En el trabajo, con la familia, con los hijos, en el manejo del dinero, en la conversación, en los pensamientos. ¿Cómo fue que dijo el salmista? Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Dios. Eso es. ¿Quieres discernir la voluntad de Dios para tu vida? ¿Quieres saber cuál es ese plan que Dios tiene para ti? Aplícate a hacer lo correcto. Ay, pero eso lo sabemos, o sea. Sí, yo sé que lo sabemos. Pero no siempre lo hacemos. Muchas veces sacrificamos lo correcto por lo conveniente. A veces hay algo que nos conviene más, aunque no es correcto. Y lo hacemos porque nos conviene. Más dinero, más plata, llego más rápido, qué sé yo. Pero no es correcto. Ay, bueno, pero tampoco seas cucufato. Le dicen a uno acá en Lima, ¿no? Ay, no seas cucufato, no seas exagerado. No pasa nada, con una canita al aire, no pasa nada. Y uno dice, ok. Pero entendamos que esas pequeñas decisiones que dañan nuestra conciencia, contaminan nuestra conciencia, entorpecerán nuestro discernimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque aquí dice: nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados. El que nada debe, nada teme. Confiados cuando estemos delante de Dios. Tus acciones demostrarán de qué lado estás. ¿Del lado de la verdad de Dios o del lado del engaño y de la trafa? Tú decides. Ay, que no entiendo por qué, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, no sé. A ver, ¿cómo estás manejando las finanzas? Pésimo. ¿Y cómo te va en la casa? Re mal. ¿Y en el trabajo? No, pues peor. Entonces, bueno. Primero arregla esos asuntos y después hablamos de la voluntad de Dios. Porque estoy casi seguro, sin pretender ser simplista, pero sí muy práctico. Estoy casi seguro
que a la medida que tú pones orden en tu vida, ¡voilá! Oh, ahora sí entiendo la voluntad de Dios para mi vida. Y digo, Muchas veces no entendemos la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida es un desorden. Porque andamos por aquí, por allá, todos enredados, y uno dice, un momentito. Y Dios es Dios de orden. Dios es Dios de paz. Y Él quiere que vivamos confiados, seguros. ¿Cómo? Bueno, aquí habla de la obediencia. Si obedecemos, ¿qué dice más abajo? Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él. Y Él permanece en comunión con ellos. Ahí está. ¿Cuán importante es la obediencia? No en vano hemos insistido por muchos años en el estilo de vida OBO, que es de oración, Biblia y obediencia. Apliquémonos a eso. Una conciencia limpia, tranquila, estimula y afirma la verdad de las cosas. Una conciencia limpia afina el criterio. ¿Te has dado cuenta que a veces no tenemos suficiente buen criterio? Y como que uno se equivoque y torpeza por aquí, torpeza por ahí, como que uno anduviera de tropezón en tropezón. Aquíétate. Antes de hacer decisiones, examínate, limpia tu conciencia, asegúrate de estar en paz con Dios, con la gente. Tranquilo, haz lo correcto y vas a ver que tu criterio se afina. Se afina. Eres más agudo para decidir. Ahora bien, llegamos a un punto que quería llegar, que muchas veces lo hemos mencionado, pero resulta que no siempre el sentir paz en el corazón es el resultado de una conciencia limpia. Paz no siempre es el resultado de una conciencia limpia. A veces la paz que la gente dice sentir o tener es el resultado de una conciencia endurecida. Pues yo tengo paz. Claro, pues tienes paz porque te llega altamente, como se dice acá en Lima, lo que está pasando. En español criollo internacional, ¿te importa un comino lo que pasa a tu alrededor? Entonces vives con una indiferencia y dices, yo estoy tranquilo, yo tengo paz, pero porque nada te importa, pero no porque estés haciendo lo correcto. ¿Y cómo llegamos a ese punto de que nada me importa? Bueno, pecando. Se endurece tanto la conciencia que uno ya ni percibe qué es lo bueno y qué es lo malo. Es su problema. Pues él verá. Es su decisión. Pues es su verdad. Pues es su tema. Pues, y como que nos lavamos las manos y pues claro, ¿quién no vive tranquilo y en paz sin expresar ningún interés por el mundo? Cualquiera que se abstrae a sí mismo, se vive por allá como ermitaño, donde le importa si el mundo está cayendo, le importa si el huaico llegó o no llegó, no es mi tema, pues vive en paz. Pero esa paz no es de Dios. Esa paz no es la paz de la que hablamos aquí. Esa tranquilidad no es la que viene una conciencia limpia, sino viene una conciencia endurecida. Entonces te hago la pregunta: ¿qué paz quieres tener? ¿O qué paz es la que tienes? Porque te veo muy tranquilo. Revísate a ti mismo, ¿qué paz es la que quieres tener? Ahora, la Biblia dice, y solo quiero mencionar los textos, Juan 8:31, que la verdad nos hará libres. Queremos vivir con libertad y queremos discernir la voluntad de Dios en nuestra vida y queremos hacer lo otro, pero andamos en mentiras, en deshonestidades, en cosas corruptas, ilícitas, etcétera, en impurezas, en maldades. Hello. La verdad de Dios es la que trae libertad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Cuando vamos ante un juez, Dios no lo quiera que tengamos que ir ante un juez, pero si vamos ante un juez y este es un juez justo, es un buen juez, te va a dejar en libertad en base ¿a qué? A la verdad. Así cometiste o no cometiste el delito, así cometiste o no la infracción, así te sobrepasaste o no de la línea o no. Si es un juez justo, aplicará la verdad y es la verdad la que te va a otorgar o devolver la libertad.
Igual sucede en lo espiritual y desde lo espiritual. Frente a Dios, pues no hay nada oculto. Pero cuando nosotros sinceramos nuestra vida con la verdad y nos exponemos a la verdad, vivimos en libertad. Y esa libertad es la que nos permite discernir mejor su voluntad para nuestra vida. Juan 14:6, Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. En Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús, orando por sus discípulos, dijo: encamínalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Tú quieres libertad por la verdad? Bueno, métele Biblia a tu cerebro y métele Biblia a tu conciencia. Léela, estúdiala, memorízala, porque la verdad de Dios te va a traer libertad de conciencia y te va a permitir discernir más y mejor su voluntad en nuestra vida. Pero hay una porción, esta es la última porción, esta sí quiero leerla porque es que hay que leerla, eso sí. Y abra su Biblia conmigo, por favor. Salmo 119. Este texto es tremendo. Salmo 119. Y vamos a leer los versículos 89 al 96. Abra su Biblia conmigo, por favor. Salmo 119, versículos 89 al 96. Tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Tu fidelidad se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste. Tus ordenanzas, presta atención, siguen siendo verdad hasta el día de hoy, porque todo está al servicio de tus planes. Si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste vida. Soy tuyo, rescátame, porque me he esforzado mucho en obedecer tus mandamientos. Aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, con calma mantendré mi mente puesta en tus leyes. Aún la perfección tiene sus límites, pero tus mandatos no tienen límites. Me encanta ese texto. Porque habla de la grandeza, y de hecho todo el Salmo 119 habla de la excelencia y grandeza de la palabra de Dios. Le animo a leerlo el día de hoy, el Salmo 119, de postre, después del almuerzo y antes de la siesta. Pero aquí se habla de la eternidad y del poder eterno, de la grandeza de la palabra de Dios que permanece para siempre, que sus planes siguen siendo vigentes, que siguen siendo ciertos, verídicos, comprobables para nuestra vida. Por eso tan importante leer la Biblia, porque es la verdad de Dios para la humanidad. Y esa verdad me trae libertad. Y esa libertad me da libertad de conciencia. Y en esa libertad de conciencia discierno más, discierno mejor, comprendo mejor su voluntad para mi vida. Entonces, tres cosas para discernir, o tres consideraciones para discernir la voluntad de Dios para nuestra vida. Primero, fortalece tu devoción a Dios y disposición de servicio. Segundo, ¿cuál es el segundo? Confía en que los planes de Dios son mejores que tus propios planes. No creas que vas a superar a Dios en planificar vidas. Dios las planea mejor que tú. Confía, aunque tome tiempo. Pero tranquilo, no creo que sean 70 años. Y tercero, limpia tu conciencia. Mantén una conciencia limpia, porque esa libertad de conciencia te va a allanar el camino a discernir su voluntad en tu vida. El apóstol Pablo, por la voluntad de Dios, fue llamado a ser apóstol. Y tú, por la voluntad de Dios, ¿a qué estás siendo llamado? ¿A qué te está llamando Dios? Vamos a orar.
Te animo en un momento a cerrar tus ojos, por favor, inclinar tu rostro, tener un momento personal con Dios, aquí y ahora. Y que le respondas a Él: Señor, quiero discernir mejor tu voluntad para mi vida. Respóndele a Dios por lo que has oído hoy. Quizá debes afinar más tu disposición de servicio, fortalecer y trabajar más en tu devoción y relación personal con Dios. No hagas promesas que no vas a cumplir, pero proponte hoy, aquí, ahora, con Dios. Proponte fortalecer tu relación con Él de tal manera que disciernas mejor su voluntad para ti.